Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano, porque podemos cantar, usted puede cantar. Y cuando cantamos, hermanos, mire, nosotros podemos pensar en David, amén. Y David, hermano, tuvo muchas victorias, grandes victorias en su vida, amén. Y nosotros podemos, hermano, analizar cuál era el secreto o la clave de la victoria que él tenía, amén. Pero una de ellas, hermanos, ¿saben cuál era? La adoración al Padre, amén, la alabanza. David se caracterizaba, hermano, por ser un músico, cantor, poeta para el Señor, amén. Yo creo, hermano, que esa fue la base de muchas claves, amén, que él tenía para obtener y alcanzar victoria en su vida, amén. Gloria a Dios. La historia de David, hermano, es maravillosa, es hermosa. Yo le aconsejo, hay películas, hay series, hermano. Anoche precisamente estaba yo mirando una serie de la historia de David y uno aprende, hermano, cada detalle, amén. Como este jovencito, hermano, después de ser un pastorcito de oveja, ¿no es cierto? Claro, con su arpa, cantando al Señor, siempre alabando al Señor. Este pastorcito, hermano, imagínense que él se estaba perfilando para otro asunto. Él se estaba, miren, perfilando para ser quién, hermano, quizás un ganadero grande, ¿no es cierto? Estaba aprendiendo, hermano, a pastorear ovejas. Y cuando hablo de ganadería no estoy hablando solo de vacas, ¿no es cierto?, sino que también de ovejas. Y ahí él estaba como perfilándose, hermano, para otro asunto, ¿no es cierto? Pero el Señor, hermano, le tenía otro asunto para él. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, nos vamos perfilando para algo que queremos hacer. Tenemos un sueño, queremos alcanzarlo y está bien. Amén. Pero muchas veces Dios, hermano, tiene otro sueño para nosotros. Muchas veces Dios tiene otro asunto para nosotros. David, hermano, él estaba quizás, imagínense, pastoreando quizás unas 15, 20 ovejitas, ¿no es cierto?, tocando su arpa, cantándole al Señor, adorándole al Señor. Pero quién sabe, hermano, quizás él no estaba pensando en esas 20, 15 ovejitas, quizás él estaba soñando con 1000 ovejas. ¿Ah? Amén. Porque así somos, ¿no es cierto? Soñamos en grande y está bien, hermano. Mire, David estaba yendo hacia un lado, hacia un asunto propio de él, de su familia, de su padre, ¿no es cierto? Pero Dios le tenía otro asunto a él. Imagínense, él ya era práctico, hermano, en pastorear ovejas. Él jamás había agarrado un machete, hermano, o una espada. Amén. Él jamás pensaba, hermano, en una guerra, en una batalla, en luchar contra el adversario, contra el enemigo. Él jamás pensaba en eso. Amén. Pero el Señor lo sacó de ahí. Y mire, y lo llevó a pelear contra un gigante. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué él se anima a pelear con un gigante, hermano, si él nunca había peleado, luchado contra un hombre? Amén. Imagínense. Pero ya el Señor, hermano, lo estaba entrenando, ¿no es cierto?, como oso, con leones. Era diestro con su onda. Amén. Pero, hermanos, después de esa victoria, cuando ganó a Goliat, ahí el Señor lo lleva a entrenar a ese hermano a la guerra, a la pelea. Ahí comenzó ya él a agarrar y a tomar, hermano, espada, a luchar, a tomar escudo, hermano, amén, para luchar. Y ahí, hermano, ya fue, mire, perfilándose para lo que Dios le tenía preparado. ¿Y qué es lo que Dios le tenía preparado a David, hermano? Que lo iba a hacer rey de su pueblo. Amén. Ahí David tuvo que olvidarse, hermano, de sus miles de ovejas. Amén. Porque el Señor, hermano, le tenía otro asunto. Amén. Muchas veces yo les decía, hermano, nosotros pensamos en algo, queremos algo, pero lo importante, hermanos, por eso es que cuando el Señor, hermano, enseñó a orar, Él dijo que pidamos, hermano, hágase tu voluntad. Amén. Nosotros siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos entercamos en nuestra propia voluntad,
tropezamos, caemos, nos herimos, nos lastimamos, ¿no es cierto? Porque a veces, hermanos, no buscamos la voluntad de Dios. Nosotros como personas, como cristianos, hermano, lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Amén. Yo, hermano, yo siempre le he dicho, yo no quería ser pastor. Amén. Aunque yo había estudiado, hermano, en la escuela bíblica, pero después de aquello yo dije, Señor, no quiero ser pastor. Y empecé, hermano, a tener sueños seculares, no dentro de la iglesia, no en la obra del Señor, pero de pronto el Señor comenzó a llamarme, hermano, de una forma fuerte. Amén. Donde el Señor me decía, hermano, que yo tenía que renunciar a mis sueños, yo tenía que renunciar a mis planes. Y déjeme decirle, hermano, que uno de mis sueños más grandes, hermano, que yo tenía era salir profesional. Amén. Porque fue algo que mi madre me inculcó en mi corazón, en ser profesional. Yo, hermano, yo estaba en tercer año de contaduría, hermano, en Santa Cruz, en el INCO. Y mi sueño era terminar, hermano, y ser profesional. Pero de ahí el Señor comenzó a llamarme. Amén. Y ese sueño, hermano, estaba tan arraigado en mi corazón que yo no podía, no quería soltarlo. ¿Sabe qué? El Señor tardó 3 meses, hermano, en sacarme ese sueño de mi corazón. Pero, hermano, ¿cómo? Mire, yo perdí trabajo, perdí estudio. Yo me acuerdo que tenía una botella de miel de abeja. No tenía, hermano, ni para comer. Tomaba mi miel de abejita y con eso me iba alimentando, y de paso que también ayunaba. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor me tenía como en el piso ahí, como agarrándome del cuello en el piso, hermano. Yo así lo sentía, así lo percibía. Y ¿sabe qué me decía el Señor? Si no renuncias a tus sueños, ahí te vas a quedar. Amén. Y yo, hermano, lloraba, hermano, le decía, Señor, no. Y hasta que un día no aguanté más. Y le dije, Señor, está bien, renuncio a mis sueños, a mis planes, porque uno también de mis planes, hermanos, era tener mucho dinero, hacerme rico. Amén. Imagínense. Y el Señor me hizo renunciar a todo aquello, hermanos. Y el Señor me dijo una vez, renuncia a tus sueños, porque yo tengo otros sueños para ti. Amén. Y saben, hermanos, cuando yo renuncié a mi sueño, yo me vine acá a Trinidad, porque yo estaba en Santa Cruz, el Señor me trajo acá a Trinidad. Hermanos, ¿saben cuál era mi sueño, hermano? Y que todavía hasta ahora es, hermano, mi sueño. Mi sueño, mire, fíjese, yo pasaba por un terreno, amén, y yo no pensaba, un terreno bonito para mi casa, amén. Yo veía un terreno, hermano, y decía, Señor, este terreno bonito para una iglesia. Amén. Veía, hermano, un terreno y decía, Señor, este terreno bonito para tu iglesia. Amén. Hermano, ese sueño me lo dio el Señor. Amén. Ahora, ya mi sueño no era, hermano, mis estudios, mi sueño ya no era ser profesional, mi sueño ya no eran hacerme rico, hermano, sino que mi sueño, hermano, que el Señor puso en mi corazón, mire, era tener o hacer una iglesia. Amén. Ese, hermano, fue el sueño que el Señor me puso. Así también a David. El sueño de David, hermano, amén, era quizás tener muchas ovejas. Ya estaba práctico, ya sabía el asunto de las ovejas, amén, ya estaba emprendiendo en eso, ¿no? Amén. Pero el Señor le tenía otros planes. ¿Cuántas veces, hermano, nos pasa a nosotros mismos? Quizás usted está pasando por lo mismo. Si estoy diciendo estas cosas, hermano, no es porque se me vino a la cabeza, sino porque algo el Señor está tratando de decirle. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir, hermano, a la palabra del Señor. Amén. Vamos a buscar en el Salmo 91. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos 91, hermano. ¿Cuánto conocen este salmo? Amén. Ahí en el Facebook siempre lo ponen, siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos capítulo 91.
vamos a leer, y este salmo muy conocido, que algunos se lo saben ya de memoria. Amén. Y dice, mira así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, vamos a partir desde el versículo 6. Fíjense que dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros estamos, ¿no es cierto?, acechados, amenazados por esta pestilencia, ¿no es cierto?, del coronavirus. Pero fíjense, hermano, en la palabra de Dios lo que dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, dice. Amén. ¿Por qué dice en oscuridad? Hermano, fíjense, el virus nadie lo ve, ¿no es cierto? Es como que estamos ciegos, hermanos, al virus. No lo podemos ver, no sabemos dónde está, ¿no es cierto? Y en la oscuridad, hermano, no se ve nada, ¿no es cierto? No se sabe qué es lo que hay. Y esta pestilencia, hermano, que estamos, mire, viviendo este tiempo, no lo podemos ver, es como que es un enemigo, hermano, oculto en la oscuridad, donde no lo podemos ver, ¿no es cierto? Porque cuando usted sale a la calle, ¿no es cierto?, imagínense lindo fuera que el virus se viera. Ah, no, allá está el virus, entonces me escondo, le huyo, ¿no es cierto? Me aparto, no te me acerqué, ¿no es cierto? Entonces, pero no lo vemos, hermano, está en una oscuridad. Y eso es lo que, mire, dice la palabra de Dios, que no temeremos a la pestilencia, amén, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, amén. Y es justo lo que estamos viviendo, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Mire, hermano, Dios es bueno, lo sabemos, pero cuando nos damos más cuenta de aquello, hermano, podemos decir que Él es extremadamente bueno. Amén. Porque Él en su palabra, hermano, de todo nos avisa, de todo nos advierte, de todo nos prepara, hermanos. Amén. Imagínense, por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dejado solo. Dios no nos ha dejado, dice, huérfano. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, hermano. Amén. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros no estamos solos, no estamos desamparados. Hermanos, tenemos un protector, tenemos alguien quien nos cuide, tenemos alguien quien vela por nosotros. Amén. Y fíjense, hermano, esta palabra huérfano, ¿qué significa? ¿No es cierto?
cuando el padre o la madre deja, ¿no es cierto?, al hijo, ¿no? El hijo queda huérfano, y entonces sabemos, mire, la madre, ¿no es cierto?, una madre o un padre, cómo está pendiente del hijo, amén. Aunque los hijos cuando son jóvenes ya no se dan cuenta de aquello, ¿no es cierto?, y piensan que los padres no les interesa nada a los hijos, amén. Pero eso no es así. Siempre los padres, hermanos, están pendientes. Cuando un hijo se enferma, el padre, la madre, hermano, está ahí pendiente, está velando, ¿no es cierto? ¿Qué te duele? ¿Qué remedio, no es cierto? Aleluya, amén. A mí, cuando mis hijos se me enferman, hermano, el primer remedio que le doy es la oración. Amén. Amén. Ese es mi remedio, el más favorito, hermano, y el más eficaz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ayer Eliseo me dice: papá, ora por mí, me duele mi barriga porque quería vomitar, que come mucho. Amén. Y entonces viene él y yo oro, y de ahí se va a su madre y le dice: ya me pasó. Mi padre oró y no sé qué me hizo, le dijo mi barriga, y ya me pasó. Amén. Y claro, yo le subí la barriga, poniéndole la mano ahí, y el Señor lo sanó. Amén. Entonces, hermano, no estamos solos, no estamos desamparados. Amén. Entonces yo les decía, hermano, una persona cuando queda en orfandad, ¿no es cierto?, es porque el padre, la madre ya no está para cuidarlo, para protegerlo. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor a nosotros no nos ha dejado huérfanos. Amén. No los dejaré huérfanos. Entonces el Señor ha provisto, hermano, para sus hijos, para su creación, todo, hermano, lo que nosotros necesitamos para vivir, para ser protegidos, porque, hermanos, lamentablemente en este mundo estamos llenos de peligro, de toda clase de peligro. Amén. Estamos, hermanos, a expensa de enfermedades, de contagio de virus, ¿no es cierto? Estamos a expensa de problemas. Entonces, hermanos, estamos en un mundo hostil, peligroso, hermano, para nosotros, ¿no es cierto?, que somos frágiles. Amén. Mire, somos tan frágiles, hermano, que la vida misma depende de un hilo. Amén. Imagínense. Ayer charlando yo con un hermano, no sé si supieron, hubo un accidente, ¿no es cierto?, ayer en la mañana, donde una iglesia estaba yendo a un retiro, hermanos, el camión se volcó y mueren personas, y muere el pastor también. Amén. Un pastor que era mi amigo, lo conocía, estuvimos también ahí en su iglesia. Y ayer un hermano me decía: ayer yo lo he visto en el mercado comprando pan. Es así. Nosotros podemos estar ahorita, hermano, vivos, y en un segundo más podemos partir de este mundo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida depende de un minuto, hermanos. Amén. Imagínense. Entonces, por eso yo digo, hermanos, somos frágiles. Amén. Somos personas, hermanos, sumamente frágiles. Amén. Pero, hermanos, si no fuera por la protección de Dios, hermano, ¿no es cierto? Entonces, hermano, Él ha mandado su palabra para que nosotros sepamos, hermanos, que no estamos solos, que tenemos un protector real y verdadero. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, en este salmo, cómo comienza este salmo, hermano. Amén. El 91, fíjese. ¿Cómo comienza este salmo? Dice: el que habita, amén, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Bajo la sombra de quién? ¿Bajo el cuidado de quién, hermano? Amén. ¿Bajo el cuidado de un doctor? ¿Bajo el cuidado de una enfermera? ¿Bajo el cuidado de quién, hermanos? ¿Ah? Mire la expresión, la palabra que usa el salmista. Amén. ¿Bajo quién? El omnipotente. Amén. El omnipotente, dice, ¿no es cierto? Miren, fíjense, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, amén, del omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que no hay otro más potente o poderoso que Él, hermano. Amén. Mire, hermano, qué tremendo, cómo es el que habita. Gloria a Dios, aleluya. Y esta palabra, hermano, habitar, ¿qué significa? Amén. Ya hemos tocado este tema, pero ¿qué significa habitar? ¿No es cierto? Vivir
Aleluya. Y nosotros, hermanos, como persona, como criatura de Dios, Él nos creó con un libre albedrío. Amén. Entonces, usted decide, hermano, dónde vivir, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen, bueno, yo me voy a ir a vivir a tal lugar, y se van a vivir a tal lugar. Deciden, ¿no es cierto?, dónde habitar, dónde vivir, hermano. Amén. Entonces, le dice la Biblia, el que habita, amén, al abrigo del Altísimo. O sea, el que decide, hermano, el que decide habitar en la presencia de Dios, el que decide vivir, hermanos, en la presencia de Dios, el que decide vivir en la casa de Dios. ¿Cuántos recuerdan a Ana, la mamá de Samuel? ¿Amén? Hermanos, ella lo llevó a su hijo, ¿amén?, a que habite y a que viva ¿dónde? En el templo de Dios, en la casa de Dios. Amén. Claro, ahí la que tomó la decisión fue la mamá, ¿no es cierto?, de Samuel. Pero él fue y habitó en el templo, en la casa de Dios, hermano. Y así, hermano, también nosotros podemos decidir dónde vivir. Amén. Hermano, lamentablemente en este tiempo hay mucha gente que está decidiendo, hermanos, habitar y vivir en el mundo. Amén. ¿Y cómo, hermano? Hermano, ¿cuántos saben, no es cierto, que el internet es la puerta, hermano, al mundo? Castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esto es una afirmación. Él está diciendo, mi Dios, en quien yo confío. Amén. Entonces, hermano, por eso es que David buscaba a Dios. Por eso es que David, hermano, se acercaba al Señor. Por eso es que David, hermano, él sabía que Dios era el único que lo podía cuidar, que Dios era el único que lo podía proteger, hermano. Amén. Por eso dice, mi Dios, en quien yo confiaré, en quien confío. Amén. Y ahora dice el versículo 3, Él te librará, dice, del lazo del cazador. Amén. De la peste destructora. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, en este tiempo, yo les decía, hermanos, el único que nos puede ayudar, y eso lo sabemos. Amén. Gloria a Dios. Como que está de más que le diga, ¿no es cierto? Porque lo sabemos. En este tiempo, hermano, el único que nos puede proteger de esta plaga, hermanos, es el Señor. Amén. Yo estuve escuchando, hermano, viendo un video donde creo que es en la India, hermano, donde se ha generado otra nueva cepa. Amén. Y dice que es mucho más peor que la que está pasando. Y así, hermanos, van a aparecer, amén, nuevos virus, hermanos, peores. Amén. Bendito sea el Señor. Pero, hermanos, el único que nos puede proteger, cuidar, hermanos, a nosotros es el Todopoderoso. Amén. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Fíjense esta palabra, hermano. Debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Usted ha visto a los pollitos, ¿no es cierto? Cuando llueve, se vienen y se meten debajo de las alas de sus madres, de las gallinas. Y las gallinas ahí los abrazan, los protegen y los cuidan. Y ellos saben, hermanos, que ahí están seguros. Amén. Y dice, mira aquí el salmista, debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Pero, hermano, eso depende de quién, hermano. Eso depende del polito. Amén. Usted ha visto una imagen, ¿no es cierto?, donde la madre está ahí con los politos. Y siempre a veces un polito, hermano, se sale y se va por ahí. Amén. Pero ella, hermano, está ahí protegiendo a los otros. Y no deja a los otros, amén, para irse atrás de ese polito, aunque eso es bíblico, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, ¿no es cierto?, que el Señor dejó las 99 y se fue por uno. Amén. Pero este asunto es otro, hermano.
Fíjese usted una gallina, ¿no es cierto? Se le sale un polito, se le va y ella, hermano, no desparrama los hombros y se va tras de él, que se está yendo, ella está ahí protegiendo a los demás, hermano. ¿Amén? Y fíjese lo que dice, ese es el cuadro que está diciendo la Biblia. Debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, hermanos, si los politos están debajo de las alas de sus madres, eso, hermano, eso depende de quién, del polito. Amén. No de la gallina. La gallina, hermano, está con sus alas ahí. Y si sale un polito, hermano, debajo de sus alas, no es problema de la gallina, es problema del polito. Amén. El cristiano, hermano, muchas veces se aparta de los caminos del Señor. Muchas veces se aparta, hermano, de ese abrigo del Señor. Amén. Y su problema no es, hermano, el problema ya de Dios, sino que el problema es de él. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se fue? ¿No es cierto? Recordemos la historia de Israel. Dios lo amaba y Dios lo ama. Amén. Pero cada vez que Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios, hermano, Israel quedaba desprotegido. Amén. Y Israel se enfrentaba en problemas. Amén. En toda su historia del pueblo de Israel, hermano, vemos ese cuadro. ¿Por qué Israel se metía en problemas? ¿Por qué Israel sufría? Fíjese, Israel, hermano, es uno de los pueblos de las naciones más sufridas del mundo. Amén. Pero no ha sido por problema de Dios, hermano. Ha sido por problema y asunto de ellos mismos. Cuando nosotros pensamos en Israel, nosotros nos acordamos del holocausto y decimos, wow, qué tremendo, qué nación, pobre gente, millones, ¿cuántos? 6 millones de judíos, hermanos, fueron asesinados, quemados, calcinados, ¿no es cierto? Qué tremendo, hermano, qué nación, qué país ha sufrido aquello, nadie, ¿no es cierto? Y uno dice, no, pobre Israel, amén. Pero ¿por qué le pasaba todo eso, hermano, Israel? Porque ellos se apartaban, se salían de esas alas, amén, de protección, hermano, amén. Pero cuando Israel se arrepentía y buscaba otra vez a Dios, hermano, vemos a través de la historia que Dios lo perdonaba, lo cuidaba, lo sanaba, lo restauraba, lo levantaba. Ahorita, por ejemplo, Israel sabemos que tiene un problema, ¿no es cierto? Y aún así, hermano, la mayor parte del pueblo de Israel, amén, no buscan a Dios. El otro día yo vi una publicación que hizo un amigo y mostraba ahí Israel como Sodoma y como Gomorra. Mostraba homosexuales, prostitución, hermano, tremendo. Y aún ahora, hermano, que están en plena guerra, hermano, estos pecados y esta actitud, hermano, de la gente sigue en eso. Amén. Entonces, hermano, ¿cuándo Israel va a ser protegido? ¿Y cuándo va a ser Israel salvado, hermano? Cuando ellos se arrepientan y busquen a Dios. Cuando el presidente de Israel diga, nosotros ahora aceptamos a Jesús como nuestro Mesías. Amén. Entonces Israel, hermano, va a ser otra vez salvado, rescatado. Pero mientras eso no pase, hermano, la historia nos muestra así. Amén. Entonces el cristiano, hermano, es lo mismo. El cristiano, cuando se aparta, hermanos, de esas alas del Altísimo, entonces, hermanos, es ahí cuando le vienen los males, amén, los problemas, vienen las enfermedades, amén. Entonces, fíjense, hermano, si la situación que estamos viviendo hoy en el mundo, hermano, donde vemos cristianos, pastores, hermanos, también enfermándose, ¿no es cierto?, del coronavirus, es porque el Señor también lo está atrayendo más, amén. Porque uno, hermano, cuando pasa por un problema y sale en victoria de ese problema, de esa situación, entonces ya uno mira las cosas distintas, amén. Yo, por ejemplo, cuando me enfermé, hermano, y el Señor me sanó, entonces ya yo vi la vida un poco más distinta. Entonces, ¿por qué, hermano? Amén. Y ya yo tuve más temor, fíjense, porque yo, mire, pastor, cristiano, predicador de la palabra de Dios, hermano, uno piensa, no, el pastor se muere y se va al cielo, ¿no es cierto? No, hermano, no creas, amén. El pastor, hermano, si no está bien agarrado de la mano del Señor, se muere y también se puede ir al infierno, amén. Por eso en aquel día muchos le dirán, Señor, pero si yo predicaba, todos los domingos predicaba, hoy la gente se gozaba,
las alabanzas. Imagínense. Y el Señor, ¿qué va a decir? Nunca te conocí. Amén. Apartado de mí, hacedores de maldad. Eso dice la Biblia, hermano. Amén. Yo, hermano, cuando tuve esa experiencia, cuando yo me enfermé, hermano, y cuando salí de mi cuerpo, y yo estaba en otro lado, hermanos, después de eso, hermano, yo me di cuenta de algo, hermano. Amén. Porque fíjese, cuando a mí me pasó eso, yo tuve una experiencia que, como les decía, en un pestañazo, yo estaba en otro lugar lejos, donde nunca había estado. Pero yo digo, qué lindo fuera que en un pestañazo ya estuviera en el paraíso. Amén. Pero no fue así. Yo no sé dónde, hermano, estaba. Amén. Y me atrevo a pensar que quizás estaba cerca del infierno. Imagínense. Amén. Entonces, cuando me pasó aquello, hermano, yo vi la vida de otra forma, hermanos. Amén. Entonces, cuando una persona cristiana o un pastor se enferma, hermano, es porque el Señor algo le está mostrando. Porque el Señor, hermano, quiere algo enseñarle. No, hermano, las cosas que pasan no es, hermano, por casualidad, no es por accidente. Para el cristiano, hermano, no es porque se descuidó, ¿no es cierto? Si se descuidó fue porque se descuidó de caminar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, mire, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Amén. Ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán, mire, dice, a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Amén. Mas a ti no te llegará. Amén. Hemos visto, hermano, fíjese, y hemos escuchado situaciones de personas que se han enfermado, ¿no es cierto? Y dice, se murió mi vecino, se murió mi otro vecino, se murió hermano, como que la muerte lo rodea. Amén. El otro día, por ejemplo, se enfermó mi hermana Teresa, ¿no es cierto? Y también su marido, Crisanto. Los dos cayeron mal, hermano, bien mal estaba grave la cosa. Y bueno, el Señor los sanó, ellos se recuperaron. Y cuando de repente, hermano, muere el vecino de al frente, muere el otro vecino de atrás. Amén. Y como que la muerte los rodeó, hermano. Amén. Pero fíjese lo que dice la palabra. Caerán, dice, 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otro lado, pero a ti no te llegará. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros acudimos al Señor, cuando nosotros buscamos la protección de Dios, hermano, cuando nosotros clamamos a Él, amén. Fíjese, hermano, que las personas que se han enfermado, han sanado, es porque han clamado al Señor. Amén. Ahora, es cierto, han habido personas también que se han enfermado y han muerto y no se murieron porque no clamaron a Dios. Amén. Sino que todo también tiene su propósito, hermano. Aquí tenemos a nuestro hermano Carlito. Amén. Su papá, sabemos, ¿no es cierto?, falleció. Nosotros hemos estado orando por su papá, hemos estado clamando al Señor. Fuimos a su casa, también oramos, y yo tenía una fe, hermano. Yo tenía una certeza de que su papá se iba a recuperar. ¿Sí? Yo tenía una certeza, hermano, de que el Señor iba a hacer un milagro en su papá. Yo decía, Señor, yo lo voy a ver sanito, yo lo voy a ver en la iglesia. Amén. Pero de pronto viene la noticia, hermano, de que su papá había fallecido. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Y mire cómo Dios es tan bueno y misericordioso. Yo le decía al Señor, cuando supe la noticia, ¿por qué, Señor? Si yo tenía fe, Señor, si yo estamos clamando a ti, Señor. Amén. Y el Señor, hermano, al otro día en la mañanita me da una palabra. Que quedé sorprendido, impactado. Y yo le dije, Señor, gracias porque tú siempre nos das una respuesta. Amén. Y yo quiero, no es el tema, hermano, pero yo quiero, ya que estamos hablando sobre el papá de Carlito, ¿no es cierto? Que sabemos también que él está tratando con una enfermedad que gracias al Señor lo está superando. ¿Amén? Yo quiero leer, hermanos, en el libro de Isaías 59,
Amén. No sé si me pueden ayudar ahí. Isaías 51. La palabra, hermano, que el Señor me dio cuando yo le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Amén. Isaías 57. 59. 57. ¿Ah? 57. 57. Amén. Gloria a Dios. Escuche lo que dice, hermano. Esta palabra el Señor me la dio cuando yo le preguntaba al Señor por qué. Y esto lo voy a compartir por Carlito aquí también. ¿No? Mire, dice: perece el justo, dice, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda, amén, que de delante de la, perdón, vamos a leer de nuevo, perece el justo, y no hay quien piense en él. Perece el justo. Muchas veces, hermano, cuando vemos morir a una persona que ha sido buena, amable, justa, ¿no es cierto? Tan bueno que era, ¿y por qué se murió? ¿No es cierto? Dice: y los piadosos mueren, y no hay quien entienda, dice. Uno muchas veces no entiende, ¿no es cierto?, por qué se murió si era bueno. Amén. Dice: y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Fíjese, hermano, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Esa fue la palabra, hermano, que el Señor me dio cuando yo le pregunté por qué murió el papá de Carlito. Dice, hermano, mueren los justos y no entendemos, Señor, por qué. Pero aquí dice la palabra de Dios: porque el Señor de delante de la aflicción lo quita, se lo lleva. Amén. Y sigamos leyendo, hermano. ¿Qué dice? Entrará, dice, en la paz, descansarán en su lecho todos los que andan delante de Dios. Amén. Si un justo humano muere, amén, es porque el Señor le quitó esa aflicción de la enfermedad, le quitó ese dolor, le quitó esa aflicción de sufrimiento y se lo lleva a descansar con él. Amén. Mire, hermano, la respuesta que el Señor me dio. Yo nunca, este pasaje quizás lo había leído, pero yo nunca, hermano, le había prestado atención. Pero este pasaje el Señor me dio a la pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué murió? Amén. Hermano, porque el Señor se lo llevó a descansar. Amén. Él estaba sufriendo bastante. Él había sufrido bastante, hermano. Y su mamá de Carlito lo sabe, porque ella es enfermera. Amén. Ella nos contaba que ella tenía que estar ahí, imagínense, mirando cómo lo entubaba, cómo le hacían traqueotomía, ¿no es cierto? Ella ahí como enfermera, hermano, ella decía, comentaba, yo lo veía como sufría él. Imagínense. Amén. Entonces, hermano, el Señor, como dice la palabra de Dios, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. Amén. Bendito es el Señor. Por eso es que ahora vemos, hermano, muchos cristianos morir, ¿no es cierto? Pastores vemos morir, hermanos, y uno no entiende, hermano. Amén. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, hermano, recientemente murió un pastor, hermano, de Nigeria, imagínense, de una iglesia grandísima, hermano. Amén. Una de las más grandes del mundo, hermano. Muere el pastor de repente, hermano, y no era anciano, tenía 56 años, hermano. Amén. Relativamente joven, y muere de pronto, hermano. Amén. Y uno no entiende, dice, ¿no? ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿será ya el rapto? ¿O qué será, Señor? ¿O será ya el fin de la iglesia? ¿O será ya el fin de los tiempos que te lo llevaste? ¿No es cierto? Pero, hermano, como dice aquí la palabra de Dios, amén. Dice, mire, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. De delante de la aflicción es quitado.
Muchas veces, hermanos, mire, cuando estamos en situaciones así, muchas veces el Señor prefiere llevárselo ya a su presencia para que descanse. Amén. Claro que eso no lo podemos entender, y como dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no lo podemos entender. Cuando se nos muere un familiar, por ejemplo, no lo entendemos, ¿no es cierto? No comprendemos, aleluya. Pero hermano, porque el Señor lo está quitando del dolor, del sufrimiento. Y sabemos, hermano, que cuando una persona muere en el Señor, se va a gozar, ¿no es cierto?, de la presencia de la gloria de Dios, del descanso eterno, hermano. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces, yo decía, hermano, nosotros estamos viviendo en medio de un problema de salud, ¿no es cierto?, donde todavía mucha gente anda con temor por las calles, temor a enfermarse, temor a contagiarse, ¿no es cierto? Pero el cristiano, hermano, ya no tiene que tener ese temor. Tiene que estar seguro, tranquilo, hermano, porque el Señor lo va a proteger, lo va a cuidar. Amén. Y como también decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces no tiene que haber, hermanos, ya un miedo, un temor, hermanos, a este virus, ¿no es cierto?, que es letal. Gloria a Dios. Y voy a concluir, hermano, leyendo en Efesios, en el capítulo 6. Amén. Porque ¿cuál es el asunto, hermano? El asunto, ¿cuál es la clave, hermano? Agarrarnos de la mano del Señor, agarrarnos, hermanos, de su palabra, aferrarnos, hermanos, de su presencia. Amén. De buscar, hermano, cada día más y más al Señor, hermanos. Amén. En este tiempo, hermano, que estamos viviendo, el Señor está permitiendo para que el cristiano, hermano, se haga más fuerte espiritualmente, para que el cristiano pueda crecer espiritualmente. Si el Señor está permitiendo, hermano, estas enfermedades, esta mortandad, es para que sus hijos puedan acercarse más y más a Él. Amén. Mire, en Efesios capítulo 6, versículo 10, escuche lo que dice. Por los demás, hermanos míos, dice, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Mire, repito, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Por qué, hermano, dice dos cosas aquí y pareciera que está diciendo la misma cosa a la vez, pero sin embargo hay diferencia? Amén. Fíjense, por lo demás, hermano mío, fortalecemos en el Señor. Amén. En el Señor. Sabemos de que Dios es poderoso. Sabemos, hermano, que para Dios nada es difícil. Sabemos que para Dios nada es imposible. Amén. Y aquí dice, hermano mío, fortalecemos en el Señor. Y vuelve a decir, y dice, y en el poder de su fuerza. Amén. Mire, hermanos, ¿cuántos recuerdan, no es cierto, la historia de la mujer que tenía un flujo de sangre? Se acercó al Señor, tocó el manto y fue sanada, ¿no es cierto? ¿Quién era aquel? Era Dios, Jesús. Amén. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y la demás gente, hermano, también estaban con él, buscándole, tocándole, apretándole, ¿no es cierto? Pero no eran sanados, sino que quien fue sanada en ese momento, hermano, fue la mujer que tenía flujo de sangre. Amén. O sea, Dios estaba ahí. Amén. Pero cuando tocó a esta mujer su manto, poder salió de él, dice. ¿Es cierto? Poder salió de mí, dijo el Señor. ¿Cómo? ¿Dónde está el poder? Amén. El poder está ahí, en Dios. Pero ¿cuándo sale el poder para nosotros? Cuando lo tocamos con fe. Amén. Dice, mire, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice. Amén. Bendito es el Señor. Hermano, uno puede estar en la presencia del Señor, pero no recibir el poder de Dios. Uno puede estar, hermanos, en la misma presencia del Señor y no recibir su poder. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, hermanos, con fe, para recibir el poder de Dios, entonces el poder de Dios sale, hermano. Amén. Y sana la enfermedad. El otro día le contaba, hermanos, un testimonio. Cuando yo estaba en San Joaquín, había una persona que pasaba siempre
por su calle una mujer que estaba en silla de ruedas, era flaquita, enferma, y yo un día voy, la visito, hablo con ella, yo oro, hermanos, por ella, y hermanos, y se manifestó un poder, una presencia de Dios maravillosa, hermano. El Espíritu Santo la tocó a esta mujer comenzó a transpirar, hermano, fue algo tremendo, algo glorioso, y yo decía, Señor, tú estás aquí, tú la sanaste ahora, amén. Pero ¿sabe qué, hermano? No pasó nada, la mujer se quedó en su silla de ruedas. Yo preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si tu poder estaba, como es tu presencia estaba ahí, Señor, tú la tocaste con tu Espíritu Santo, ¿y por qué esta mujer no se levantó? ¿Por qué esta mujer sigue ahí? Amén. Porque la presencia de Dios, hermano, ahí era gloriosa, era hermosa. Amén. La presencia es tuya, pero el poder no se transfirió ahí para ser sanado. ¿Por qué? Porque faltó fe. Amén. Faltó fe quizás en mí, quizás no dije las palabras adecuadas, quizás no tenía fe en ella, pero algo tuvo que faltar, hermano, para que esta mujer no sea sanada. Pero la presencia de Dios estaba ahí. Amén. Cuando Jesús caminaba por la calle, hermano, y la multitud lo tocaba, amén, y la gente buscaba, era sanidad, porque sabían que Jesús sanaba a los enfermos. Y mucha gente lo tocaba, hermano, mucha gente lo apretaba, pero no eran sanados. Esta mujer vino, lo tocó y el poder salió. El poder se transfirió, hermano, de la presencia de Dios. Ese poder se transfirió al enfermo. Amén. Muchas veces nosotros sentimos el poder, la presencia de Dios, hermano, pero muchas veces ese poder no se transfiere. Amén. Bendito es el Señor. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. ¿Cómo yo me fortalezco en el Señor? Buscándole, orando, leyendo la Biblia, buscando su presencia. Amén. Pasando tiempo con el Señor. Entonces así yo me fortalezco en el Señor. Pero aquí hay otra palabra que dice, y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, fíjese, hermano, que cuando dijo el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos en Hechos, ¿no es cierto?, capítulo 1, y recibiréis poder de Dios. Amén. Cuando venga el Espíritu Santo. Habla de poder y habla del Espíritu de Dios. Amén. Entonces recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hermanos, el mundo entero, déjeme decirle esto, y es verdad, hermano. Amén. El mundo entero está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el mundo entero, hermano, no puede disfrutar del poder de Dios. El mundo entero, el mundo está saturado, hermano, de la presencia del Espíritu de Dios. No solamente el mundo, el universo entero, hermano, está saturado del Espíritu de Dios. Amén. Pero ¿cuál es el asunto, hermano? Que el mundo no puede, hermano, recibir ese poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjense, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Es necesario, hermano, encontrar la forma como ese poder de esa presencia del Espíritu Santo pueda ser transferido a nuestras vidas. Amén. Y así, hermanos, vamos a ser sanados, vamos a ser tocados, dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, mire, fíjense. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido, dice, mire, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Amén. Mire, toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día ¿qué? Malo. En el día malo, hermano. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El mundo entero, hermano, está viviendo día malo. Amén. El mundo entero está, hermano, sufriendo estos días malos, hermano. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Para que podáis resistir en el día
Amén. Hermanos, necesitamos la armadura de Dios, necesitamos el poder de Dios, hermanos, para poder resistir en el día malo. Y cuando haya pasado todo, dice, estar ¿qué? Firme. Estar firmes. Amén. Cuando haya pasado todo, estar firme. Hermanos, se habla, ya se está hablando, ¿no es cierto?, de sobrevivientes en el mundo. Amén. O sea, algunas personas dicen que este virus va a pasar, todo aquello va a pasar, y solamente van a quedar, dice, ¿quiénes? Los sobrevivientes. O sea, se les va a llamar sobrevivientes. Amén. Pero ¿cómo nosotros podemos, hermanos, estar, dice, firmes después de que haya pasado el día malo? Amén. Con toda la armadura de Dios, con todo el poder de Dios, hermanos. Aleluya. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Amén. No podemos entrar en detalle, hermanos, sobre todas estas armaduras, porque el tiempo ya se nos acabó. Amén. Entonces, y calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. No sé si se dieron cuenta, hermano, pero en el Salmo 91 también habla del escudo. Amén. De la adarga. Amén. No sé si vamos a volver otra vez, hermano, al Salmo 91. Mira, hay una parte que dice escudo y adarga, dice, es su verdad. Y Pablo, mire, fíjense que él dice, tomad el escudo de la fe. Amén. El escudo, hermano, es algo importante. Entonces, ¿qué es la adarga? Yo estuve, hermano, investigando esta mañana qué es adarga. Amén. Porque dice escudo y adarga es su verdad. Amén. Y mire, pareciera que escudo es una cosa y adarga pareciera que es otra cosa, ¿no es cierto? Porque dice escudo y adarga. Yo estuve averiguando, hermano, qué significa adarga. ¿Y sabe qué es adarga, hermano? Es un escudo también. Amén. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que es un escudo en forma de corazón. Tremendo, hermano. Amén. Un escudo en forma de corazón, ese es adarga. Amén. Los escudos normales eran escudos redondos, pero había unos escudos, hermanos, en forma de corazón. A eso le llamaban adarga. Y fíjense lo que dice el salmista: escudo y adarga. Amén. Es tu verdad. O sea, hermano, Dios nos cuida, Dios nos protege. Amén. ¿Con qué, hermano? Con su corazón, con su amor. Amén. Pero, hermanos, necesitamos tener las armaduras de Dios en este tiempo, hermanos. Amén. Buscar esa armadura de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Aleluya. En estos días malos que estamos viviendo. Y cuando haya pasado todo, hermano, entonces vamos a poder estar firmes. Amén. Vamos a ser victoriosos. Pero si un pastor se muere, ¿qué pasa? Amén. Se va a la presencia del Señor. ¿Qué decía el apóstol Pablo, hermano? Si un cristiano se muere, ¿qué pasa? Se va a la presencia del Señor. Pero Pablo, hermano, él decía: he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, solo me queda ya el galardón. Amén. Ya sabía que iba a morir. Y él dice: pero no sé qué es mejor, si partir de este mundo o quedarme por causa de vosotros. Amén. Hermanos, un pastor siempre va a hacer falta a su congregación. Un pastor siempre va a hacer falta a la iglesia. Un pastor va a hacer siempre falta, hermano, al mundo. Amén. Entonces no es la voluntad de Dios de que un pastor se muera. Amén. Pero ¿por qué se murió? Amén. Dios sabe. Entonces un cristiano, hermano, siempre va a hacer falta al mundo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, hermano? Que el cristiano, que nosotros somos, ¿qué dice? La luz del mundo. Amén. Entonces, ¿hace falta o no hace falta un cristiano en el mundo? Hace falta. Amén. Vosotros sois la sal, dice, de la tierra. Amén. Entonces, el cristiano, el pastor, hermano, hace falta. O sea, si se muere un cristiano joven, hermano, imagínense. Amén. No es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que si esto, hermano, pasa y seguimos todavía unos años más en este mundo, hermanos, lo que tenemos que procurar, hermano, es ser sobrevivientes también nosotros. Amén. ¿Y cómo vamos a poder ser sobrevivientes? ¿Cómo vamos a poder, hermanos, sobrevivir a esta situación
que estamos viviendo en este mundo, ¿no es cierto? Porque ahorita, hermanos, es triste la situación. Yo a veces me acuerdo de alguien, hermano, que siempre lo veía en la calle o nos encontramos en la calle, me acuerdo y ya no lo veo, ¿amén? Y ya me preocupa. El otro día, por ejemplo, vi una señora que siempre nos encontramos, ella vive en Las Palmas y siempre nos encontramos en la carretera, hermano, y no me di cuenta, pero hacía tiempo que no la veía, hermano. Ya no la veía esta mujer. Y el otro día la vi, hermano, y me alegró, amén. Ella no es mi amiga, no nos conocemos, y me alegró de verla. Le dije a Lourdes, mira, esta mujer hacía hartísimo que no la veía. Ya hasta uno se imagina que a lo mejor ya se había muerto, amén. Pero gracias a Dios que no se haya muerto, amén. Entonces, hermano, ahorita estamos viviendo una situación donde que ya no es extraño, ¿no es cierto? Ya no ver a una persona de pronto en la calle, o ya no es extraño de que una persona se haya muerto, ¿no es cierto? Ya no es extraño, porque estamos viviendo en esta situación, hermano, que cualquiera de nosotros, hermano, que estamos vivos, hermano, podemos morir, amén. Pero como les digo, hermano, lo importante es tratar de ser sobreviviente. Lo importante es tratar de sobrevivir, porque nosotros, hermanos, le hacemos falta al mundo, porque nosotros le hacemos falta a la iglesia, porque el pastor, la iglesia, el cristiano, hermano, le hace falta al mundo, amén. Entonces, por eso, hermano, es que tenemos que tratar de sobrevivir. ¿Y cómo vamos a poder sobrevivir, hermano, si no con la vestidura, con las armaduras que Dios nos viste, amén, que Dios nos da, amén? Gloria a Dios, las armaduras de Dios. Entonces el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a cuidar, ¿no es cierto? Como dice el Salmo 91. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pongámonos de pie. Señor amado y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos viviendo, Señor, un tiempo donde estamos viendo, Señor, donde estamos mirando, Padre, Señor, todas estas cosas que están pasando en el mundo entero, Señor, y sabemos que son cumplimientos de tu palabra, Padre Celestial. Señor, situaciones que vendrían, Señor, a este mundo, y ya lo estamos viendo, Padre Santo. Señor amado, podemos ver, Señor, podemos darnos cuenta, Padre Celestial, que nosotros estamos vivos todavía en este mundo, Señor. Hacemos falta, Padre Santo. Somos útiles, Señor, para el mundo, Padre Santo. Señor, somos la sal, somos la luz de este mundo. Podemos enseñar, podemos compartir tu palabra a otra persona. Podemos, Señor, alentar a otros. Podemos, Señor, edificar a otros, Padre Santo. Señor, hacemos falta, Padre Celestial, pero tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos proteges. Aleluya. Señor, también hacemos falta a nuestros familiares, también hacemos falta a nuestros hijos, Señor, también hacemos falta, Señor, a los nietos, Padre Santo. Hacemos falta, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sobreviviente, Padre Santo. Aleluya. Y sabemos, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor, para que podamos estar firmes en el día malo y cuando haya pasado todo, estar firmes. Señor, gracias porque tú nos das los instrumentos, los elementos, Padre amado, para poder resistir, Señor, para poder sobrevivir, Señor, para poder, Señor amado, estar seguro, Padre amado, protegido, cuidado, Señor amado, por ti, Padre Santo, el omnipotente, Señor, el todopoderoso. Gracias, Dios amado, aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Cuídanos, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos libres de toda enfermedad, que nos libres de toda pestilencia, de todo virus, Señor. Líbranos, Padre Santo. Aleluya. Y gracias, Padre Santo, porque sabemos que contigo estamos seguros, que contigo estamos protegidos, que ninguna plaga, Señor, tocará nuestra morada.
pero es en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús.